Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Busquen ahí en sus Biblias Génesis 48, Génesis capítulo 48. El Dios del pasado obra hacia el futuro. Estamos casi finalizando el libro de Génesis. Nos falta hoy y también en 2 semanas más terminamos con capítulo 50. Lo que vemos en la pantalla, eso implica, lo que no ven, ahora sí. Esto implica que el Dios del pasado, el Dios de una generación, obra hacia las futuras generaciones. Así es su plan. ¿Ustedes se han sumado al plan de Dios? Muchas veces nosotros quedamos, y ¿cuántos de ustedes han escuchado? Mi abuelo era evangélico, mis tíos eran evangélicos, mis padres eran evangélicos. Y uno mira su vida y ¿qué están diciendo? Alguien en mi familia, pero se cortó el eslabón, algo pasó. Y obviamente nosotros entendemos, ¿cierto? En la obra de Dios, ser nieto de un creyente no significa nada en cuanto a tu relación para con Dios. Una relación biológica no significa que tú tienes los beneficios de la fe de otro pariente. No obstante, entendemos a la luz del libro de Génesis que el Dios del pasado, el Dios que ha tratado para con tus parientes, es el mismo que ofrece obrar en tu vida y también obviamente en el futuro. Pero muchas veces nosotros estamos conformes con cortar el link, el eslabón de lo que ha sido la bondad, la misericordia, la gracia de Dios. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, sí, Dios puede, pero yo no me sumo a lo que Dios está haciendo. Dios le prometió a Abraham algo. ¿Se acuerdan de lo que Dios le había prometido? Tierra, descendencia y bendición. Incluso encontramos desde Génesis 17 reyes que procederían de los lomos de Abraham. Pero Dios también dijo que algo que iba a seguir obrando en su descendencia, es decir, con Isaac, el hijo de la promesa. Luego Dios también se prometió lo mismo a Jacob. Y Dios prometió también, ¿para cuál de los hijos de Israel? Vamos a ver hoy día. Esta observación significa que Dios no es el Dios solo del pasado y solo de una generación, sino que está pensando en continuar con la siguiente generación. También nos permite entender la vigencia de la palabra del Señor. ¿Es posible que Dios dijo hace 4,000 años sea vigente hasta el día de hoy? Muchos en el mundo de hoy no pueden explicar lo que está pasando con una pequeña nación que es el tamaño de una región de Chile, y todo el mundo quiere borrarlo de la faz de la tierra, y de alguna forma sigue en pie. No, es que los Estados Unidos está respaldando a Israel. Me encantó un sticker que vi cuando yo estuve en Jerusalén, y tenía el avión F-16, y decía, no te preocupes, América, Estados Unidos. Israel tiene tu espalda. Viene de una convicción bíblica de lo que tiene que ver con el pacto y la promesa de Dios, una pequeña nación que ha sido la razón de mucha bendición para países mucho más grandes que son temerosos de lo que Dios dijo. Si tú bendices a Israel, Dios te va a bendecir a ti. Estos 2 mapas muestran los territorios dados a los hijos de Israel, pero necesitamos hacer 3 observaciones, especialmente a la luz del mapa a la mano derecha. ¿Por qué Leví no figura con territorio en la tierra prometida? ¿Por qué Manasés tiene 2 porciones? ¿Por qué José no tiene ninguna porción? En forma clásica, yo hago preguntas que no puedo contestar. Espero que durante el mensaje encuentres las respuestas para estas 3 preguntas, pero es importante porque también este mapa tiene mucho que ver con capítulo 48 y también capítulo 49, pero no quiero dar más tiempo en cuanto a explicar eso. A medida que vayamos avanzando van a decir, el profe pregunta y no sabe. Los años de José en Egipto ya lo vimos, ¿cierto? A la edad de 30 años, José fue promocionado. Él ya había pasado 13 años en Egipto.
Después, los 7 años de abundancia de cosecha, José habría tenido 37 años. Al final de ese periodo de 7 años, eso significa José estando 20 años en Egipto. Y lo que ya vimos también, al finalizar los 7 años de vacas flacas, José habría tenido 44 años. Ustedes que son contadores y bueno para la matemática, corrígenme por favor después si estoy equivocado. Jacob llegó a Egipto a los 130 años, y eso es, ahí está la cita, bendijo a los hijos de José a los 147 años, justo antes de morir. ¿Qué significa? 17 años Jacob estando fuera de la tierra de promesa y murió en Egipto, pero todo lo que vemos hoy, vamos a ver que él dijo por la fe en base a lo que Dios dijo, estando él lejos. Estando él incapaz porque iba a morir. Él no podría volver por su propia fuerza a la tierra de promesa. Y entonces es importante todo lo que vamos a ver en cuanto a los 17 años. También algo que quiero mencionar, y ojo, si Dios fue fiel durante 147 años de la vida de Jacob, fíjense, 147 años fiel, ¿y cuánto vamos a vivir nosotros? 82, 90, hasta incluso quizás 100. Es poca cosa que Dios sea fiel durante todos nuestros días. ¿Y cuántos de nosotros preocupados por mañana? Preocupados por lo que queda de este año. Y muchas veces dudamos de la gran fidelidad de Dios constantemente. Y nos olvidamos del Dios del pasado, el Dios de nuestros padres y su fidelidad y lo que Él hizo. Y nosotros consumidos con temor, preocupación, deprimidos, comiéndonos las uñas. ¿Qué va a poder hacer? Dios fue fiel. Fíjense también lo que vimos la semana pasada. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. No es la tierra de promesa, pero fíjense la vigencia del favor y protección y bendición de Dios. Y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. No, solo si estamos en Israel, solo si estamos en la tierra de promesa, Dios nos puede bendecir. ¿Cuántas veces nosotros pensamos solamente si se cumplen las condiciones que nosotros ponemos y lo que por la lógica? ¿Y qué hizo Dios cuando ellos estaban lejos? Pero Dios dijo, Jacob, desciende a Egipto, yo te voy a bendecir. Yo no he anulado mi palabra. Incluso cuando tú has sido infiel, yo sí voy a cumplir mi palabra. Dios les hizo prosperar, abundar y crecer casi como conejos, cuando ellos incluso después en un tiempo, Éxodo capítulo 1, Faraón dijo, yo les voy a eliminar todos los varoncitos, los muchachitos al Nilo. ¿Y qué pasó? Multiplicaron aún más, aún más, aún más. Por lo que Dios dijo. No se olviden, hermanos, lo que vemos aquí en estos pasajes de Génesis, que tiene mucha vigencia para el día de hoy. La población judía hasta 2023. Ustedes sabían algo importante y también interesante en estos días. Casi por primera vez en la historia mundial, desde 70 después de Cristo, fíjense la cifra, la nación, el país con más judíos por muchos años ha sido Estados Unidos, por muchos años. Y en los últimos días, Israel está a punto de pasar. Es decir, la nación en este planeta con población más grande de judíos en muy poco tiempo va a ser Israel. ¿Cómo se explica? Cuando todos los vecinos quieren borrarles. Promesa de Dios, presencia de Dios, poder de Dios. No importa hoy en día que las organizaciones de todas las naciones en conjunto, ustedes entienden la entidad, dicen, les vamos a eliminar, ustedes son los malvados, ustedes, las redes sociales saturadas con esa propaganda. Y Dios dice, no importa si nadie acompaña a Israel, yo sí lo voy a hacer.
Hermanos, yo entiendo que el Estado de Israel no es lo mismo que el pueblo judío, pero no deja de ser que hay muchos judíos en Israel. Y se ve en los otros países mucho más por debajo. Pero mucha inmigración a Israel, ¿por qué? Porque Dios está despertando esa inquietud. Si somos judíos, ¿por qué no estamos en la tierra que Dios nos prometió? Fíjense un poco más de lo que es nuestra zona, nuestra región, y digo al otro lado de la cordillera. Argentina, 171,000 judíos en Argentina. En Sudamérica es la población más grande del judaísmo, y uno vaya, y uno lo ve, no como en Chile. En Chile está siempre en Santiago, en Barrio Alto, casi escondido. Uno pasa por fuera de la sinagoga y no se da cuenta que es sinagoga, detrás de los muros. Ahí te cuento otra historia cuando me echaron de la sinagoga ya. Es verdad. Uruguay, 16,000, y luego Chile, también muy grande, Brasil, 90,000. Chile tiene una población, pero Argentina es donde hay muchos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo se explica? Por lo que Dios prometió, por lo que Dios dijo, yo haré unilateralmente, exclusivamente. Yo haré porque esto tiene que ver con el plan de Dios. Luego también vemos al final de Génesis 47, cuando Jacob estaba hablando con José, te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y Josué lo hizo. Papá, yo te prometo, te vamos a sepultar, enterrar en la tierra de promesa, en la tumba de los patriarcas. Y así fue. Sepultado junto a los otros patriarcas, Abraham, Isaac y las esposas. Y lo vemos. Hoy, Génesis capítulo 48, Jacob adopta a Manasés y a Efraín, que va a ser también muy importante, y por eso vamos a entender por qué el mapa es así de los territorios de la tierra. Jacob bendice a sus hijos, los 12 hijos, y eso bien resumido para que podamos avanzar y entender todo lo que está pasando aquí. En esta mañana es necesario, y de hecho les invito a comprender y contemplar que el Dios de ayer, el Dios de hace 2,000 años, el Dios de hace 4,000 años, el Dios que es el creador, es el que ha prometido, y este Dios es el que también obra hacia el futuro. Es el Dios de ayer, de hoy y de mañana, por los siglos. Y es el mismo Dios que no miente. Es el mismo Dios que es poderoso para siempre perfeccionar su obra en nuestras vidas. Podríamos decir, levanta la mano si estás estresado. Levanta la mano si estás muy preocupado y tú dices, yo no veo, Señor, todas las puertas cerradas. ¿Cuántas veces Dios nos prueba en nuestras vidas? No queremos las pruebas. Déjame vivirlo por fe, pero las pruebas son para aumentar la fe. Es decir, ¿vivo por fe o por las emociones? No estamos simplificando esto, hermanos. Esto sí es difícil, pero es también la prueba. ¿Te vas a parar encima de la palabra de Dios, su presencia y su poder? ¿O vamos a derretir como helado en la vereda porque yo no veo cómo? No estamos tratando de simplificarlo, pero Dios que hizo obras en el mundo en otras generaciones y tiempos es el mismo Dios que se deleita en obrar en las generaciones de hoy, las generaciones de mañana, y por lo tanto también, hermanos, tenemos que enseñar a nuestros hijos quién es el Dios de ayer y de hoy y de los siglos. ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? No te olvides de la obra de Dios en el pasado en tu vida. Fíjense aquí en Génesis 48, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, y aquí tu padre está enfermo, está muy viejo. Es la forma suave de decir, está enfermo. Se está desarmando en el camino, ya está muy viejo, está enfermo.
Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tus hijos, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. ¿Qué está haciendo Jacob aquí? Está diciendo a José, hijo, en mi vida, en cierto momento, en cierto lugar, en luz, cuando él iba de la casa, porque Esaú dijo, voy a matar a mi hermano. Y Rebeca dijo, hijo, si quieres vivir, arráncate a la tierra de Padán Aram. Vaya a la casa de tu tío y ahí por lo menos puedes buscar algún familiar, algún pariente, pero hasta que se apague este fuego en el tiempo, arráncate. Y en el camino, Luz, que es cerca de Betel, Dios le dijo cosas. Jacob, yo te voy a bendecir. Tú sales de aquí, yo te voy a bendecir, te voy a aumentar, te voy a proteger. Y después Jacob puso cuántas condiciones. Si es que tú me bendijeras y tú me traigas de vuelta, yo te voy a seguir. Pero Dios le prometió antes. El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré crecer, yo te multiplicaré, yo te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua, eterna, constantemente. ¿Quién lo prometió? Dios. Jacob, por lo tanto, le dice a José, en cierto lugar, cuando yo tenía que arrancarme, cuando yo tuve que salir de la tierra de promesa, Dios me prometió todo esto. Dios me lo dijo. Fue su plan. ¿Y saben? Dios lo cumplió. Y es importante entender entonces cuando Jacob recuerda a su hijo lo que Dios hizo, lo que Dios hizo, lo que Dios hizo. Hermanos, muchos de ustedes tienen historias para compartir. Yo les animo a compartir eso, la sobremesa, los tiempos de comunión, lo que es grupo vida, lo que es refugio, cuando se juntan, lo que sea. Comparten esas historias de lo que Dios ha hecho, porque muchas veces sus hijos escuchan quizás una vez, pero ustedes tienen que mantener viva esos recuerdos. Necesitan escribirlos, necesitan registrarlos, necesitan guardarlos para las futuras generaciones. ¿Por qué? Porque somos gente olvidadiza. Somos gente, no me acuerdo, somos gente de demencia. Ya no me acuerdo. ¿Qué pasó? Recuerden a sus hijos el Dios de ayer y el Dios de hoy. Me acuerdo de algunos de ustedes, no sé si algunos de el pastor Roberto Hamilton, misionero de Irlanda. Días antes de morir, mandó un audio a sus hijos. Hijos, no se olviden del Dios de sus padres. Y ahí les contó lo que Dios había hecho en Perú, lecciones importantes de la provisión de Dios, las personas que Dios puso en su vida, y Él les contó el testimonio de la gran fidelidad y bondad de Dios. Y ustedes deben hacer lo mismo para con sus hijos constantemente, cuando sean pequeñitos, cuando sean un poco más grandes, cuando ya son jóvenes, cuando se casan, cuando ya son más viejos. Recuerda a sus hijos lo que Dios ha hecho en sus vidas. Acompáñame, por favor. En el verano de 1989 trabajé en Alaska, en la pesca de salmoneras con redes en la playa. Esto es historia, ¿verdad? Eso no es mi avioneta. Es para recordarles, eso fue el modelo de avioneta el día en agosto cuando teníamos que salir de ese lugar. La única forma de acceso era o por mar y no había puerto ahí donde vivimos y trabajamos. Entonces, la avioneta de ese modelo se aterrizó en la playa. Y la primera vuelta, el jefe mío me dijo, Mark, tú vas con todos los bolsos y el piloto. Y en esa avioneta se llenó con bolsos, con bulto, que sé yo, cajas. Y Mark, un joven de, ¿cuánto habría? De 17 años. 16, 17 años.
Y yo con el piloto ya ahí volamos, vi paisajes increíbles, cosas. Yo jamás había visto todo esto. Ya se había pasado el tiempo porque era un vuelo de media hora. Y había mucha neblina por donde fuéramos. Aquí, allá, dando vuelta. Y yo digo, ya pasó más de media hora. Aterrizamos en un pueblito de esquimales que tenía pista de avionetas. Y ahí estuvimos esperando y el piloto no me estaba diciendo casi nada y me dijo, no, que tenemos que esperar hasta que se despeje la neblina en la ciudad donde está el aeropuerto, donde tenemos que llegar. ¿Qué iba a hacer yo? Estamos lejos, yo no sabía dónde estábamos. Después por fin llegamos a la ciudad, se despejó lo suficiente y en la tarde, en la noche, la esposa de mi jefe me cuenta, el piloto esta mañana, porque generalmente él llena con cuarto de estanque el combustible a la avioneta, porque quiere maximizar el peso que puede llevar. Y esta mañana algo le inquietó y él decía, algo me hizo pensar y me dijo, llena el estanque a lo máximo. Y usamos todo el combustible esa mañana, volando aquí y allá, y apenas llegamos al destino. Yo no lo sabía, yo estaba... Las cosas que uno no sabe que Dios está haciendo por su fidelidad. Y son historias que los chicos tienen que saber y escuchar. Dios estuvo, yo no tenía idea. Pavo de 16 años. La fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios. Hay que contarlo a los hijos y Jacob está diciendo a José, cuando yo salí, Dios el omnipotente. Dios no tiene ninguna barrera. El Todopoderoso. Claro, nosotros muchas veces queremos invocar el Dios de todo poder para hacerme rico, famoso, poderoso. Dios es omnipotente para cumplir su plan. En mi pobreza, en mi escasez, el Todopoderoso. En mi debilidad, el Todopoderoso. En mi humildad, el Todopoderoso. Ahí está Dios, ahí está Dios. Y vemos aquí en versículos 5 al 6 que Jacob decidió, no entendemos exactamente, pero Jacob dijo, José, hablemos de tus hijos. Aquí están mis hijos. ¿Qué dice Jacob? Son míos. No son tuyos, son míos. Versículo 5, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Claro, uno podría decir, claro, son tus nietos, papá. ¿Qué está diciendo Jacob? Míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Como los que biológicamente son los míos, así serán tus hijos, mis nietos. Jacob los está adoptando. Efraín y Manasés están llegando a ser los hijos de Jacob. No, pero la libreta de familia dice otra cosa. Y Jacob está diciendo, anulado, ya son mis hijos. Ya están en mi libreta, son mis hijos y considerados entre mis hijos biológicos. Y los que después de ellos, versículo 6, has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Pero los tuyos, Manasés y Efraín, son los míos. También vemos ahí, la bendición que es desde versículo 8 en adelante, no 5 y 6, la bendición para Efraín y Manasés cuando Dios también dice, estos serán míos y bendecidos. Versículo 7, porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán. Llama la atención desde el versículo 7 que Jacob comienza a volver al mismo lugar. Luz, Betel es el mismo lugar. Cuando él se iba saliendo, Dios le prometió. Cuando él viene de regreso, algo triste le pasa. Raquel muere en el camino. José, tú no, a lo mejor no te acuerdas mucho, pero a la vuelta vamos llegando, tu mamá da a luz a tu hermano, Benoni, y ella muere en el momento. Momento de tristeza, momento de mucho recuerdo en la vida de Jacob. ¿Y qué dice Jacob? La sepulté allí en el camino de Efraín, que es Belén, versículo 7. Versículo 8, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Recuerden, él tiene problema de
como algunos de ustedes con sus lentes. Colocan 3, 4, 5 lentes, siempre están cambiando para ver de cerca, de lejos. Y Jacob dice, tus hijos son míos, y luego, ¿y quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó, y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. ¿Se acuerdan cuántos años los hermanos le habían engañado? Le habían mentido. Y cuando le dicen, tu hijo José vive en Egipto, mentirosos. No les creyó. Hasta por fin entendió, mis hijos me habían engañado todos estos años. Y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Dios que me prometió, Dios que me fue fiel, Dios te puso en Egipto y Dios me permitió verte a ti y a tus hijos. La bondad de Dios, la grandeza de Dios, los propósitos de Dios. Hermanos, muchas veces no entendemos ahora lo que Dios está haciendo. La caminata de fe de confiar y esperar en el Señor. Bueno, Señor, yo te sigo mientras que yo entienda, mientras que mi lógica me explique todo lo que tú estás haciendo. La vida de fe es que no siempre vemos, no siempre entendemos. Y Jacob bendijo a los hijos de José aquí, versículos 8 en adelante. Esta bendición que Jacob le dio, fíjense ahí en versículo 15, entonces José sacólos de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda. ¿Entienden lo que está haciendo José ahí? Está dejando al primogénito, el que nació primero, para que la mano derecha esté sobre su cabeza. La primogenitura y la bendición mayor. Y se supone el segundo va correspondiente también a la mano izquierda. ¿Y qué hace Jacob en el momento? No, y claro, por falta de visión, como no ve muy bien, no tenía los lentes. Entendemos, versículo 15, cuando Jacob, Israel, cruzó las manos, versículo 15, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. La Reina Valera es una traducción en este versículo un poco pobre cuando dice, el Dios que me ha mantenido, porque la palabra es el que me ha pastoreado. Uno averigua, por ejemplo, la Biblia de las Américas y dice, el que me ha pastoreado. Eso es la palabra de pastor en forma verbal. El Dios que me ha pastoreado. Hermanos, ¿se dan cuenta? No es solamente el Dios todopoderoso, se ve en la cercanía de Dios, el Dios omnipotente que hace. Jacob dijo, el Dios que me ha pastoreado todos estos años, el Dios que me ha sido el buen pastor. Dios estuvo presente, Dios como buen pastor defendió, protegió, guió. Hermanos, ¿están conscientes del buen pastor en su vida? Sí, cada vez que me suban el sueldo. Sí, cada vez que mi salud es impeque. El buen pastor que está ahí con nosotros, ¿dónde? Salmo 23. En el valle de la sombra de la muerte, en el lugar más oscuro. Cuando incluso tú estás pasando al otro lado en el momento de fallecer. ¿Quién está ahí? Porque tú, Dios, estás ahí conmigo. El buen pastor. Si estás sin pega, si estás sin buena salud, si estás en un montón de condiciones y situaciones, hermanos, el Dios de mis padres, el Dios que ha sido el buen pastor todos estos días en mi vida. Somos buenos para quejarnos, ¿no? Me fluye, me nace, me salta del corazón. Criticar, quejarme, olvidar, y uno dice, ¿tenemos más de lo que merecemos? ¿Por qué?
nuestro buen pastor. El Dios que nos da su palabra, que muchas veces no pescamos. El buen pastor, el Dios que perdona todos nuestros pecados. El Dios que nos da la esposa, el marido, los hijos, una iglesia. Hermanos, ¿cuántas bendiciones? No tengo nada, no tengo. Y el buen pastor que está a tu lado. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sigue diciendo Jacob también, versículo 16, el ángel que me ha redimido, que me ha libertado de todo mal. Probablemente el mismo ángel con el cual estaba luchando Jacob esa noche, ¿cierto? ¿Cómo te llamas? Yo soy Jacob. Ya no. Tú te llamas Israel. Pero no te voy a soltar hasta que tú me digas tu nombre. No te voy a dar tu nombre. Pero él entendió, él había luchado con Dios, Peniel. Y Dios había no solamente protegido, le había sido el buen pastor, caminando a su lado. ¿Qué hace el buen pastor? Te defiende, te protege, te guía, te corrige. Y también el buen pastor que bendice. El ángel del Señor, Dios mismo que había también bendecido y le permitió a Jacob ver a sus nietos y decir, estos ahora pasan a ser mis hijos. ¿Quién está metiendo mano? Si no estás por mí, estás en contra. Y dice ahí al fin, en versículo 16, y sea perpetuado en ellos mi nombre, Jacob, perpetuado, extendido a través de Manasés y Efraín, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Entonces lo que Dios había prometido, ojo, es importante aquí, para Abraham, para Isaac, para Jacob, y ahora Manasés y Efraín. Sabemos por lo menos ellos son hijos para extender y continuar esta promesa y también el pacto, hermanos. Es importante entender la importancia. Es a través de José que se va a extender el plan de Dios. Muy importante eso. ¿En qué consistió toda esta bendición? Vemos en parte la oración de Jacob aquí. Tenía que ver el nombre y la obra de Dios en los patriarcas. No tanto el nombre de José, sino el nombre de Dios y la obra de Dios tenía que ver también con la bendición de Dios y multiplicación de ellos en la tierra. De una nación pequeña, de muchas personas estériles, madres estériles. Y Dios dijo, a pesar de lo que dicen todos los médicos, depende de mí. No importa si todo el mundo está en tu contra, no importa si te encuentras exiliado lejos, fuera de la tierra, yo te voy a multiplicar. Hermanos, es imposible considerar lo que Dios está haciendo con el pueblo judío a menos que tomemos en cuenta lo que dice Génesis, lo que Dios dijo, la boca de Dios. Dios no falla. Dios no miente. Dios no dice, bueno, fue un poco exagerado en el momento, no era para tanto, pero acéptalo nomás, chiquitito para ti. Dios dijo, una experiencia, una historia sufrida para el pueblo judío. No obstante, Dios dice, algún día se van a dar cuenta quién es el Mesías y la salvación exclusiva que es a través de él. Y finalmente también entendemos lo que Dios quería hacer a través de Jacob y a través luego de Efraín y Manasés. Tenía que ver con ser agentes de bendición en la tierra cuando lo vemos ahí en versículo 9. También él vendrá a ser un pueblo, será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande. Vemos también lo que decía en versículo 16, naciones que saldrán de ti y serán bendecidos a través de ustedes. Entendemos. Dios estaba diciendo, ustedes los hijos, Efraín, Manasés, van a ser agentes de bendición, no para decir, hasta aquí nomás. Constantemente, hermanos, el conocimiento de la bondad de Dios, de su perdón, de su salvación, es para la siguiente generación. Es para que muchos otros lleguen a conocer a ese Dios. ¿Cómo vamos en ese trabajo?
¿Hasta nuestra familia nomás? O también para otras naciones, para otros territorios, para otros lugares. Lo que Dios hizo con ellos, aunque Dios no nos promete a nosotros tierra, Dios también quiere usarte a ti como agente de bendición que le conoce, para que la bendición de Dios también a través de tu vida llegue a otros. Si no me das tierra, no lo acepto. Si no me bendice con más prosperidad ahora, hermanos, la promesa que Dios hizo con el pueblo judío no es necesariamente lo mismo, pero ¿qué dice Efesios capítulo 1? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Tenemos lo mejor de lo mejor y también el reino milenial, lo que también nos espera. ¿Conoces este Dios? ¿Estás siguiendo a este Dios? ¿Estás incentivando a tus hijos y parientes y otros a también seguir el Dios de ayer, de hoy y de los siglos? Hermanos, no basta con simplemente una sola generación. Yo les animo incluso a estar orando cuántas generaciones de tu vida ahora que por la bondad de Dios, la misericordia de Dios, por favor, Señor, derrama tu gracia sobre nuestra familia. Escribe el nombre de Cristo y su gloria eterna en todos los hijos nuestros. Por favor, Señor. Hermanos, necesitamos estar rogando que Dios lo haga. Hasta los nietos, bisnietos, etcétera. Dios escribe el nombre y la gloria de Cristo, no el mío. Y cuando también José ahí está corrigiendo a su papá en su ceguera, papá, no es así, no, te equivocaste. ¿Y qué dice Jacob? Suéltame. Yo sé lo que estoy haciendo. Quizás estoy ciego, pero yo sé. ¿Y qué dijo? Versículo 19. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá, el mayor, a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. ¿Entendemos, hermanos, lo que está pasando aquí? Lo mismo que pasó con Isaac, pero ¿cómo consiguió Jacob esa bendición y la primogenitura? Engaño. Y esta vez, y Jacob a lo mejor se olvidó, el menor será mayor. Le pasó en la vida de Jacob, pero fue el plan y propósito de Dios, porque Dios le dijo a Rebeca, el menor será mayor. Y ahora vemos el propósito que Dios dijo, aquí hay un precedente, el menor será mayor. No según lo que es la tradición, cierto, cultural. Uno dice, el mayor recibe más herencia, doble porción, triple porción. Amén, amén. ¿Cuántos de los mayores primogénitos? Pero encontramos también algo muy importante. La bendición de Dios no depende de nuestro estatus en el mundo, ni posición en la familia, sino exclusivamente de la gracia de Dios. Y Jacob estaba consciente y él dijo, así va a ser. El menor va a ser mayor que el mayor. El menor va a recibir más. Esto se debe exclusivamente a la gracia de Dios. A la persona que naturalmente no le correspondió, la bendición es efectivamente la que ha llegado a ser para el heredero la promesa de bendición. Hermanos, nos identificamos con lo que Dios está haciendo. Depende de la gracia y la misericordia de Dios, no porque yo vengo de una familia, no porque yo soy más inteligente, no porque yo lo merezco, no por mis méritos. La gracia de Dios es todo aquel que cree. ¿Y cuántos de los que son primeros, son mayores, son más grandes, son más inteligentes, más rápidos, lo que sea? Si no es por fe, no lo reciben. Gloria al Señor por lo que ha sido su bondad aquí, hermanos. Gloria al Señor por lo que ha sido su bondad. Versículo 20, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Y también dijo Israel a José, he aquí,
yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. Y aquí vemos algo importante ahí. Cuando hay en versículo 22, pero yo te daré Shechem, y ustedes están mirando a su Biblia. No, yo te he dado a ti una parte más. Esto es una traducción para que entiendan un poco lo que es el juego de palabras que está sucediendo. Pero yo te daré Shechem, uno sobre tus hermanos, una parte más que a tus hermanos, lo cual tomé de mano del amorreo con mi espada y arco. Y uno dice, ok, aquí es donde tenemos que hacer la interpretación, investigar qué significa esta palabra, una parte, una porción. Hay tres opciones. La palabra Shechem tiene tres posibilidades en cuanto a la cuesta de montaña como la subida. Eso es lo que significa en muchos contextos del Antiguo Testamento. La cuesta, la subida. Puede significar la porción del hombro con el borde o costado. El hombro, el borde podría ser parte de una referencia de la tierra y Jacob dice, José, he dado a ti el borde, el costado, el hombro. Es una posibilidad según lo que es el término en su contexto en el Antiguo Testamento. Tercer lugar podría significar como que suena. Shechem, Siquem, Siquem, la ciudad. Posiblemente uno dice, yo voto por opción 1, yo voto por opción 2. Ok. Obviamente es un poco ambigua la referencia. ¿A qué se refiere? ¿Qué significa? Obviamente uno puede quizás descartar el hombro, el borde, aunque uno mira el mapa y llama la atención. Manasés al oriente tiene el extremo arriba. Manasés ahí arriba. Podría ser, posiblemente. Lo que sí encontramos, como ustedes no han estado, o algunos de ustedes han estado, Siquem, yo no fui a Siquem, pero ahí está Siquem entre las dos colinas, entre Monte Gerizim, Monte Ebal, libro de Deuteronomio, bendición, maldición. El pueblo de Israel en los días de Josué se puso ahí. Siquem fue la ciudad, Génesis 34, circuncisión, ustedes paganos. Y luego los hijos los hizo juguete, les hizo pebre. Sicar, Juan capítulo 4, la mujer samaritana estaba en Sicar, el pozo de Jacob, el pozo está cerca de Siquem ahí. Lo más probable es que es una referencia un poco ambigua diciendo, José, te doy Siquem, tiene colina, y también la ciudad de Siquem. Lo interesante que vemos, Josué 24:32, y enterraron en Siquem los huesos de José en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor. Entonces el versículo es, Jacob está diciendo, José, yo te voy a prometer Siquem, que probablemente incluye también sus cuestas, sus subidas, las crestas ahí, los cerros, incluso los otros territorios, pero Siquem llega a ser la ciudad, el lugar de José. Hasta el día de hoy, la tumba de José está en Siquem. Está en Siquem hasta el día de hoy. Dios le bendijo. Dios le prometió a través de Jacob diciendo, José, tú vas a tener. Ahora, lo interesante es que Jacob dice, lo cual tomé de la mano del amorreo con mi espada y arco. ¿En qué momento? El único que había peleado, o los únicos, fueron Simeón y Leví, con su engaño, con su recomendación. Circuncisión hoy, en un par de días, nosotros limpiamos todo. Porque recuerdan lo que fue el cuadro de Esaú y Jacob. Esaú, hombre de tienda, de carpa, muy casero, bueno para cocina, no para necesariamente ser guerrero, fuerte del campo, con arco y flecha. Llama la atención, pero sabemos que Jacob no está mintiendo. De alguna forma consiguió, probablemente a través de la conquista de los hijos, la tierra de Siquem, que Jacob da ahora a José. Fíjense lo que decía el libro de Hebreos, capítulo 11. No nos olvidemos, hermanos, todo lo que Jacob estaba haciendo en cuanto a Efraín y Manasés, lo está haciendo por fe. Por fe en cuanto a lo que Dios le prometió a él
y ahora tiene que continuar la promesa de Dios de generación en generación. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe prometió, por la fe bendijo a estos hijos. Es por la fe. Ahora, hermanos, no vayan a pensar, ya, yo voy a bendecir, voy a pronunciar bendición sobre todo, voy a declarar cosas. La palabra de Dios es lo que vale, no tanto lo que yo declaro, yo prometo, yo invoco, yo exijo, Señor, bendición. Adelante. Nosotros con humildad decimos, Señor, por favor, ayúdanos, Señor, pon tu mano sobre nuestras vidas. La bendición de Dios está ¿dónde, hermanos? A la luz del Nuevo Testamento. Absolutamente en Cristo Jesús, su Espíritu Santo que nos ha sellado. Ahí está. ¿Qué bendición más necesitamos? Capítulo 49, versículo 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. ¿Qué entendemos aquí? Aquí Jacob llama a sus hijos y ahora los va a bendecir. Es una especie de profecía en cuanto a lo que va a ser el futuro. Y él dice, os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Jacob va a dar especie de bendición, pero también de profecía. Fíjense lo que dice en versículo 28, al final del capítulo. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. ¿Qué significa? Jacob les va a dar una bendición que llega a ser una especie de profecía de lo que va a ser típico en cuanto a la profecía o a esa tribu, en cuanto a su futuro cercano y algunas cosas que son más lejanos que simplemente el futuro de la nación de Israel. Vamos a verlos. Obviamente, resumido. Usted, todo un capítulo. Yo encontré algunos dibujos animados para que no se distraigan. Rubén es el primogénito de Israel. Versículos 3 al 4. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Rubén, tú eres el primero en orden. Naturalmente te debería corresponder la mayor parte. Fíjense lo que dice. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te embeleciste subiendo a mi estrado. Rubén, por la fornicación, adulterio, ¿cómo clasificarlo? Descalificado. Hermanos, ¿qué significa? ¿Significa que Rubén fue descartado, cortado de la familia? No. Simplemente no iba a ser a través de él la bendición principal, incluso para llegar al Mesías. No iba a ser a través de Rubén. Rubén, hiciste algo. Esa mancha le quedó. Dios le perdona. Dios perdona todos los pecados, hermanos. Pero hay manchas que no se borran, consecuencias que quedan en el tiempo. Dios es bueno, hermanos, el Dios de ayer, de hoy, de los siglos. El Dios que perdona. Tu fracaso, tu error el día de ayer no debe ser determinante en cuanto a tu futuro. ¿Pero qué implica? Confesión, humildad, arrepentimiento. ¿Y qué hace el Señor? El Señor se deleita en renovarnos. Pero cuando nosotros decimos, no fue para tanto, ¿por qué son tan exagerados? No fue nada. Todo el mundo hoy en día me avala. Aquí, a pesar de muchos años, ¿qué dijo Jacob? Rubén, tú no serás el principal. Tú eres como el agua, inestable. Debes ser firme, pero eres muy inestable. Los impulsos, lo que tú sientes en el momento, eso es lo que te lleva, como las olas del lago Yanquihue. Sopla el viento y te lleva para allá, luego cambia el viento y te lleva para allá. No puedes vivir así, no puedes vivir así. Vemos también en cuanto a Simeón y también Leví, le dice lo mismo, armas de iniquidad los esparciré en Israel. ¿Qué pasó con Simeón y Leví? Génesis 34, la violación de Dina. ¿Y qué hicieron Simeón y Leví? Limpiaron la casa de Siquem. Aniquilados. ¿Y qué dice Jacob?
yo no tengo parte con esto. Sus armas son armas de iniquidad. Ustedes pueden decir, vengamos a nuestra hermana, guardamos y protegemos el honor de la familia. Y Jacob dice, no, yo no puedo bendecir y aprobar eso. ¿Qué dice? Los esparciré en Israel. Hermanos, ¿han mirado al mapa del territorio que corresponde a Leví? No tiene territorio. Leví no tiene. Ahora, ¿qué tiene? Sí, tiene sus ciudades de refugio esparcidos, repartidos en todas las tribus. Vayan al libro de Números donde habla, al final del libro, habla de las ciudades de refugio. Pero Simeón, ¿dónde está Simeón? Inserto en medio de Judá. No tiene gran territorio exclusivo, él está en medio de Judá. Entonces Dios dijo, o Jacob dijo, no hay bendición para ustedes de esa forma. Judá, el león, fíjense lo que dice ahí en versículo 8, perdón. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa del hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino, sus dientes blancos de la leche. ¿Qué encontramos aquí? Referencia importante, Judá apartado. Judá con el lenguaje de un legislador, cetro de equidad, gobernador, todo está mencionado en cuanto a anticipar un rey, un gobernador. Hasta esta altura uno dice, no sabemos qué va a significar, pero Judá ya tiene una profecía, por decirlo, que es importante. Va a ser como el león de Judá. Algo me suena. David, ¿de qué linaje? ¿De qué tribu? David es de Judá. Entonces entendemos en el tiempo, esto está señalando, está apuntando a lo que es el pacto davídico. ¿De cuál tribu es el Mesías? De Judá. Y entendemos estas referencias que no solamente tiene que ver con David y Salomón como los reyes davídicos en la tierra, sino está apuntando hasta que todos los pueblos vengan delante de él. Ahí en versículo 9 y 10. Versículo 11, esas referencias en cuanto a su pollino atado a la vid, en cuanto a lo que es el vino y la leche, habla de abundancia, habla de esas descripciones un poco secretas en cuanto a lo que va a ser abundancia en el reino milenial. Entonces, Judá está marcado. No, pero Génesis 38. ¿Se acuerdan Génesis 38? Judá se apartó. Judá no, de hecho, ¿se acuerdan todos, hermanos? Génesis 38. Judá que cayó en la trampa de Tamar, pero él había sido infiel en cuanto a también cumplir su palabra. ¿Pero qué significa? Dios en su gracia, Dios en su decisión, Dios en su misericordia dice, a través de Judá y su linaje, su descendencia, yo voy a sacar adelante mi promesa. Y vemos especialmente ahí en 49:10, ni el legislador entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán, hasta que él venga a quien le pertenece, a lo que le corresponde a Silo. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Entendemos la dinastía davídica, el Mesías. Obviamente entonces Judá queda con harta bendición, con harta esperanza. ¿Qué va a suceder con Judá más adelante? Luego vemos también a Zabulón, Isaacar, Dan y Gad. Y obviamente también ahí vemos bien resumidos, no hay mucha información, no hay nada que realmente sobresale en un sentido. Zabulón, pueblo marítimo, puertos de mar. En muchos de los mapas ni tienen acceso al mar, pero parece que en algunos parece que sí tienen una franja ahí en el mar que, según lo que decía Jacob, iban a tener puertos importantes. Isaacar, fuerte como asno, pero buscó el camino más fácil. Cuando uno tiene que levantar y conquistar algo, no, yo me relajo, yo me quedo aquí en casa.
no habla bien de él en un sentido. Y de hecho, algunas de estas profecías de Jacob no eran en cuanto que tú vas a ser fuerte, tú vas a ser victorioso. De hecho, tú buscaste lo más fácil, el camino menos difícil. Neftalí, sierva suelta que pronuncia dichos hermosos. Me salté. Dan juzgará a su pueblo como serpiente. Igual una descripción, uno dice, Dan fue medio fuerte, Dan que fue también una de las tribus al norte, pero también cuántas veces en el Antiguo Testamento metido, asociado con idolatría. Atacar a muchos en el norte, atacar casi de atrás como serpiente, como culebra, pero Dios dice, juzgará a su pueblo como serpiente, pero no va a ser una de las tribus de gran bendición, especialmente en cuanto a la promesa que Dios había dado. Luego tenemos a Gad atacado por ejércitos, pero se defenderá. Pero tampoco hay mucha información, entonces uno dice, otra tribu chiquitita que va a ser atacado, pisoteado, pero en algo se va a defender, pelear un poquito. Okay. Sigamos la ruta. Vemos luego a Ased, Neftalí, José y Benjamín. Ased de tierra fértil y productiva, incluso decía los manjares para el rey, tú vas a producir, y uno encuentra campesinos, van a producir, deleitar al rey con sus tributos, qué sé yo. Neftalí, sierva suelta que pronuncia dichos hermosos, el poético, ¿sí? El que es artístico, el que es lindo con sus palabras. Es lo que dice. Neftalí, sierva suelta que pronunciará dichos hermosos. Ay, que hablas lindo. Eso es tu futuro, tu legado. Ok. Yo no quiero ser de la tribu de Neftalí. José, vemos ahí en versículo 22 de nuevo, muchos versículos dedicados a José, a pesar de lo que ya vimos en capítulo 48. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asediaron y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Hermanos, ¿se acuerdan toda la experiencia de José? Maltratado por sus hermanos, vendido como esclavo, mintieron en su contra, falsa acusación cuando estaba en Egipto, mas Dios estuvo con él. Un hombre de integridad, un hombre temeroso de Dios, eso sí. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. José consciente del pastor, del fuerte de Jacob, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¿Se fijan cuántas veces José está asociado con bendición, bendición, bendición? Quizás no es el linaje escogido para el Mesías, no obstante, es una de las tribus de mucha bendición. Y el testimonio. El fuerte de Jacob está contigo, José. Y finalmente vemos a Benjamín, lobo que ataca, guerreros victoriosos, y uno encuentra, ¿cierto? De la tribu de Benjamín, los mejores guerreros sordos, con onda, eran los mejores, casi tipo comando siempre. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. ¿Qué significa? Va a conquistar. Nadie se mete con el lobo, Benjamín, Benoni. Esos son los hijos. De nuevo dice en versículo 28, todos estos fueron las 12 tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. Entonces entendemos, en general, estos son bendiciones que pronunció Jacob sobre sus hijos y cómo iba a ser su vida. Esto también nos ayuda a entender mucho de lo que tiene que ver con la división, la repartición de las tierras
cuando en el libro de José se fue repartiendo. Te corresponde este territorio para tu tribu y así, vuelven de nuevo, hermanos, a ver tanto en Josué, especialmente capítulos 13 en adelante, capítulo 16, por qué Manasés tiene dos divisiones, dos partes, Josué 16, 17 en adelante, y también todo lo que es también de las otras tribus. En base a lo que fue la profecía de parte de Jacob, tiene mucho que ver con el mapa. Si no leemos el texto bíblico, no entendemos por qué fue repartida la tierra de esa forma. De las profecías en cuanto a los 12 hijos de Israel, solamente son destacados dos. Judá, que tiene connotación de gobernador, legislador, paz, gobierno, y también José, que es de mucha bendición. Las últimas instrucciones de Israel para sus hijos, versículo 29 en adelante, les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham, a Sara, su mujer, a Isaac, a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. ¿Qué está diciendo Jacob? En la cueva, en la sepultura, en el nicho de mis ancestros, de los patriarcas, porque ahí está la promesa. Eso es lo que prometió el Señor. Versículo 32, la compré del campo de la cueva que está en él, fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Murió. ¿Qué dijo Jacob? No me van a sepultar aquí en Egipto. Ustedes tienen que dejar mis huesos junto a la promesa de Dios en la tierra prometida. Vemos, hermanos, aquí la vigencia, poder y perpetuidad de la promesa del Señor, que tenía que ver con tierra definida, con fronteras, tierra geográfica aquí en este planeta. Tiene que ver también con descendencia y una familia que Dios dijo: a través de esta familia voy a bendecir al resto de la tierra. Tiene también que ver mucho con la bendición, que es el favor, el perdón, la redención. No es simplemente bendición, como decimos muchas veces. Bendiciones, hermano. Y en muchos contextos significa prosperidad que te prospere más. Pero bendición es que Dios grabe su nombre, sus propósitos, lo que Él ha decidido antes de la fundación de la tierra. De llenar tu vida con su bondad, con su presencia. ¿Con qué tiene que ver, hermanos? Con recordar el Dios de ayer, de hoy, de los siglos, es el Dios de provisión. Fiel, lo justo y necesario a veces más que lo necesario, pero la provisión de Dios, la protección de Dios. Y eso significa también la presencia del buen pastor en tu vida. Y su palabra. No hay bendición en nuestras vidas, hermanos, sin la palabra de Dios. No estamos hablando simplemente bendición económica, bendición de salud. La palabra, la protección de Dios, la presencia, la cercanía y esa provisión. Hermanos, no se cansen de pasar y repasar esa historia, el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de los siglos, del futuro. No podemos mirar adelante, pero siempre podemos mirar atrás y decir: Dios fue fiel, el Dios de bondad, Él no deja de ser